Sean bienvenidos a un capítulo más de Todo sobre Villapinzón. En esta ocasión entrevistaremos al señor Ramiro Antonio García, exalcalde del municipio de Villapinzón durante el periodo 2008 al 2011, que nos estará contando toda su historia de vida y además de esto todas las obras desarrolladas durante su gobierno municipal. Bienvenidos. Muy buenos días para todos, mi nombre es Gabriel y hoy estamos en un capítulo más de Todo sobre Villapinzón. Y el día de hoy estamos con un gran exalcalde que ejecutó bastantes obras en el municipio en el periodo del 2008 al 2011, el señor Ramiro García. Buenos días, un placer. Buenos días, señor Ramiro, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, un placer tenerlo aquí en mi casa. No, el gusto es de nosotros de que haya aceptado nuestro llamado y nos gustaría saber, y de pronto también a los que están pudiendo ver este video, ¿quién es Ramiro García? A ver, yo soy del municipio de Villapinzón, actualmente tengo 52 años, nací un 3 de diciembre de 1970 en el municipio de Chocontá, hijo de Telvina López, mi mamá, y Antonio García Romero, papá ya falleció. Soy de un grupo mi familia la constituye 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. El mayor de ellos es José Ignacio García, él es sacerdote. Después está Gloria García, Nelson y yo, que soy el menor de los hermanos. Pues nací aquí me crié aquí en la vereda mejor de Sonsa, municipio de Villapinzón, actualmente, donde también aún sigo viviendo y donde hice mi hogar, formé mi hogar ya con mi esposa. Actualmente pues soy casado, mi esposa se llama Hilda Casallas, tengo 4 hijos, sus nombres Sergio, Sebastián, Andrés y María Alejandra. Pues ya 2 de ellos son profesionales, bueno, el resto de mis hijos están en este momento, pues uno en la universidad y el otro pues, y la otra niña está en bachillerato. Como le decía, pues yo me crié aquí, fue en Villapinzón. Creo que no nombré a mi esposa, Hilda Casallas, faltó el nombre de ella. No, sí, ya la había nombrado. Sí. Entonces, bueno, como les decía, yo me crié aquí en Villapinzón, pues me formé aquí en esta vereda, hice estudios, los hice en Villapinzón. ¿En qué colegio? En los colegios, primero pues en la primaria, en la escuela que llamábamos en ese entonces escuela anexa a la normal. Posteriormente el bachillerato lo hice en el Colegio Cooperativo Próspero Pinzón. Allí terminé en el año 1988 mi bachillerato. Don Ramiro, una pausita. De pronto nos gustaría saber cómo era Ramiro en el colegio. Bueno, pues yo siempre fui, desde niño, no sé por qué razón, siempre yo era algo tímido. No obstante, sí, igual, inclusive mi protector era mi hermano, el que era mayor de mí, que es Nelson. En alguna curiosidad que pasó fue que pues, a veces por ahí los muchachos, como dicen, queriendo se la montar a uno, en esos términos que utilizamos, o hacerle, o lo que hoy llaman el bullying. El bullying. Entonces Nelson sí, pues, bueno, yo chico, porque yo tendría por ahí 6 años, 7 años, niño, pues inclusive pues él más grande, él inclusive cazaba peleas por mí, pero con nosotros, pero esas son así como anécdotas de la niñez. Y ya después de salir de aquí del municipio, o terminar más bien el bachillerato, yo me fui a estudiar a Bogotá. Hagamos un paréntesis ahí, su merced, ¿qué promoción es? ¿Y en qué colegio se graduó? Yo me gradué en el Colegio Cooperativo en el año 1988. No recuerdo el número de la promoción, sé que era una promoción numerosa de 39 alumnos. En ese momento nos graduamos de pues, un solo grado 11 en su momento. Aún varios de ellos por ahí están. Fue un grupo muy importante porque ese grupo inclusive hoy día pues
es nutrido, o sea, a veces, en alguna vez la oportunidad nos reunimos y fueron bastantes los que asistieron a esa reunión de exalumnos del colegio, del grado de 11 del cooperativo. Pero bueno, así de manera general, creo que, pues en lo que tiene que ver con el estudio aquí en el municipio y el desarrollo aquí en el municipio cuando joven, o digamos que hasta la edad de los 17 años, 18 años. Bueno, pasamos de un transcurso a la universidad. Sí, posteriormente yo estuve aquí como unos 2 años antes de irme para Sí. Bogotá, trabajé por ahí, pues, cosas generales. Alguna vez tuve inclusive un trabajo en el banco, en la caja agraria que era en ese momento, por allá ayudando el tema de ir a revisar cultivos, de que sí las inversiones que la gente decía en su momento cuando solicitaba los créditos iba a hacer, entonces pues, había que ir a revisar, pero fue un momento fue corto, eso como unos 4 meses nomás. El resto trabajé inclusive en las Curtiembres, en el Towling, era una Gilbarzán se llamaba esa empresa, que era allá donde secaban cuero. Ya trabajaban, pues allá se hacían turnos, inclusive desde las 6 de la mañana a 2 de la tarde, cuando en esa época secaban en una secadora que había para secar cuero, se secaba allí ya el cuero procesado, digamos ya casi para terminado. Ya después de eso, pues ya me conseguí un trabajo en Bogotá en la rama judicial, tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura, que son las direcciones seccionales de administración judicial, las que tienen que ver con toda la parte de administración de los juzgados, de tribunales. Y yo ingresé allí, en su momento era como pues, auxiliar administrativo, hasta ahora empezando, y fue allí cuando yo empecé ya entonces a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Colombia. ¿Qué fue lo que más lo motivó para estudiar Derecho y elegir esa carrera como tal? A ver, pues primero estaba en el medio de donde yo me desenvolvía, que era en el tema de los juzgados, pues era toda la rama judicial, uno tenía que ver siempre se hablaba con los jueces, con abogados, bueno, todo donde estaba uno, todo era el tema del área del derecho, ¿no? Pues, entonces como que me empezó a inquietar y ver que pues era como chévere esa carrera, una carrera pues interesante. Entonces me opté por ella, porque realmente uno cuando yo salí del bachillerato aquí pues uno no tenía mayores, no había como esa formación de decir o inclinarse uno sobre una carrera específica, como de pronto en el tema hablar del tema del campo, algunas carreras que tengan que ver con el campo, pues uno estaba aquí en eso, pero no había como esa formación o que lo hubieran preparado uno, inclusive desde el mismo colegio, porque entonces no tenía esa orientación uno, entonces como que pues no, nada de eso, y era lo que pasa es que anteriormente escoger una carrera o optar por ir a estudiar no era tan fácil, o sea, casi que no había las carreras, no había virtualidad, no existía ni carrera, pues a distancia creo que si existían, pues eran muy escasas, o si había una o dos. Entonces todo era casi presencial y eran costosísimas las universidades. Uno decir voy a ir a pagar un semestre, pues era muy costoso. Entonces, pues no, como que estando aquí, uno como que la posibilidad de ir a estudiar una carrera universitaria era bien difícil. Pero ya cuando me trasladé a Bogotá y empecé a trabajar allá, pues las cosas ya uno empezó a ver de otra forma, ¿no? Y también era a veces difícil, ya uno decir que hoy iba a entrar a una universidad no era tan fácil, o sea, las universidades casi que... ¿Tenían algún tipo de filtro sí, o algo filtro, así? claro, de examen del ICFES, exámenes, pues había que hacer prueba ante la universidad. Y en otras, si así tuviera los puntajes, pero casi que había que tener alguien que le ayudara a entrar a la universidad en esa época. Madre. Hoy día, pues uno dice que los muchachos hoy, todas las cuantas universidades y cuántas carreras ofrecen, y antes los llaman, no importa eso. Sí, el acceso hay muchas a la universidad. posibilidades. El acceso a la universidad anteriormente era bien difícil, o escaso, era un privilegio. Bueno, su merced arrancó a estudiar Derecho. Sí. Listo. ¿Tuvo de pronto alguna dificultad en ese transcurso de la carrera? Claro, pues existía una dificultad grande que era, pues, bueno, a pesar de que estaba trabajando, yo empecé a estudiar, pero en nocturno, en la noche, ¿no? Sí. No fue en el día.
Pues yo vivía en ese momento, bueno, estaba viviendo por ahí en Kennedy, estaba viviendo en Casablanca, que ni me acuerdo de esa época, que mi hermano tenía por ahí una, Nelson, mi hermano tenía ya, pues él tenía un apartamento de arriendo y pues me fui con él porque pues yo no conocía a nadie más en Bogotá y había que trasladarse uno hasta por allá. Bueno, el transporte pues era difícil, bueno, y empezar a pues conocer todo, porque la ciudad pues para uno cuando salí de aquí es un pueblo de estos pues y llegar a una ciudad pues eso simplemente es un cambio rotundo totalmente. Pero esas dificultades de transporte, de recursos, porque pues el dinero no alcanzaba, porque pues en Bogotá y hoy día pues como todos saben pues, casi que era un mínimo, no alcanzaba pues para pagar arriendo, transportes, comida. Era bien difícil, o sea, eso pues existía una necesidad y pues de aquí, de cierta forma, mi papá o mi mamá ya porque mi papá ya nos habíamos quedado, mi papá ya había muerto, pues ayudarnos era muy difícil porque los recursos no habían, no existían, entonces ya nos tocaba, o me tocaba a mí, mirar cómo solventaba esos recursos para poder pues subsistir, pagar lo de la universidad porque había que pagar pues los semestres y adelantar, pues era, pues había que, uno tenía que, inclusive pasar hambre, eso no era fácil porque pues uno se privaba de muchas cosas y más pues uno joven, pues en el día uno no pues, a veces tocaba era como decir un panecito, por ahí un tinto y ya, pásela porque pues, pero era complicado, ¿verdad? Pero bueno, igual se hacía el sacrificio con las ganas de uno de estar en la universidad, de salir, de sacar adelante la carrera, pues, bueno, se hacía todo lo posible por salir y por dejar atrás esas dificultades, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿alguna anécdota que nos quiera contar en el transcurso de esa carrera? No, estando ya en la carrera, estando como en ¿O fue algo muy...? No, en segundo semestre ya pues yo estaba ya de novio con Hilda, pues ya me casé, entonces las cosas cambiaron, o sea, ya rotundamente eso, pues eso ya inicio, estaba en segundo semestre y casándome, no. Entonces ya cambiamos porque pues ya fui a vivir a Cajicá. Ya pues obviamente el transporte de Cajicá, yo dije, ahora me caso y la carrera, ¿no? Pero afortunadamente pues mi esposa pues siempre me apoyó, dijo, no, usted tiene que seguir estudiando porque hay que pues, ir adelante, pues, y ya pues ella ya también estaba embarazada, bueno, pues entonces empiezan ya a ponerse en el camino otras dificultades, pues más gastos, más cosas, pero bueno, afortunadamente pues también en Cajicá vivía en ese momento mi hermana Gloria, Carlos, mi cuñado, pues ellos nos apoyaron con el tema de pronto de la vivienda ahí, que no nos cobraban, entonces eso ayudaba también pues a mejorar o que los ingresos pues alcanzaran, ¿no? Ya pues había un poco de menos gastos, pero básicamente sí, eso, así cosas como, bueno, raras, diferentes, no recuerdo. Listo, Ramiro. Entonces vamos a dar un salto en la historia y vamos a empezar ya cuando usted decide lanzarse a la alcaldía municipal. Bueno. ¿Qué lo motivó para hacer a tomar esa decisión? Lo que sucede es que, bueno, eso pues obviamente tiene un tiempo, un espacio, un recorrido. Cuando pues ya termino mi carrera como abogado, sí, en Derecho, en ese entonces se estaba hablando en Villapinzón que iban a elegir personero municipal. Entonces yo dije, pero pues me viene y me enteré que personero que estaban buscando, pues para... Entonces yo dije, pero pues ya terminé, pues yo puedo hacerlo, yo puedo presentar mi hoja de vida, pues porque yo estaba en Bogotá trabajando, entonces, pero yo puedo presentar mi hoja de vida y pues iniciar el proceso, pues hablar con los concejales para que me elijan como personero en ese momento. Don Ramiro, una cosita. ¿Su merced, antes de presentarse como personero, estaba trabajando en el Consejo de la Judicatura aún? Sí, aún, pero ya había cambiado de cargo, ya no en el Consejo Superior de la Judicatura, yo pasé me fui a trabajar al juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá como secretario. Recuerdo que eran 3 años, cerca de los 3 años duré allí en el juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá como secretario. Y fue en ese momento cuando se presentó la oportunidad de presentar o de ir aquí a Villapinzón. Pues yo tenía de alguna manera, pues había estabilidad allí en el juzgado, pues realmente era chévere el trabajo que se hacía.
bueno, no era tan asfixiante como de pronto para otros juzgados, que uno sabe que en claro. Bogotá es complicadísimo el tema por La el cantidad de cúmulo, la casos que cantidad de llegan. procesos que llevan es increíble, pero en ese momento pues no, el juzgado era un juzgado eficiente, la juez que había era una persona, y los sustanciadores, la gente que estaba ahí trabajando como funcionarios pues eran eficientes, y pues todo como que iba a un ritmo, todos entrábamos al ritmo y bien, o sea, pero en ese momento entonces ya me enteré de aquí lo de la personería, fue cuando me vine para Villapinzón en el año 1998. Fue cuando ya pues me eligieron personero. Bueno, logré que por el periodo de 3 años, porque en ese momento era por 3 años, aún no había cambiado por los periodos de 4 años, porque igual esos se unificaron, tanto el periodo del alcalde como de personería pues se unificó a 4 años posterior, pero fue 3 años me eligieron, y ya ahí empecé pues de alguna forma a empezar al gusto por el tema social, por la gente, por hacer cosas. Entonces ahí la inquietud de participar en el gobierno municipal, porque inclusive cuando yo fui compañero, y en ese momento cuando yo estaba de personero, Rodolfo Segura estaba de tesorero municipal, entonces él también ya estando ahí en la tesorería hablaba, nos encontrábamos que él quería ser alcalde, que él entonces que lo apoyara, que tal cosa, que pues yo dije, pues bueno, personero, pues uno dice, pues sí, con mi voto, y pronto pues a uno le preguntan, pero pues obviamente no era intervención en política, pero pues estaba uno como queriendo pues como surgir y pues Sí, decir, claro. echamos y jóvenes, y él también pues, bueno, y se logró, y él se lanzó a la alcaldía y ganó. Después de que yo terminé la personería, duré pues litigando un año afuera, porque no, yo regresé nuevamente a la administración como secretario de gobierno de Rodolfo en el año 2001, 2002, 2003, allí como secretario de gobierno. Entonces, afortunadamente, pues también se trabajó, se hizo, bueno, se trabajó, y ahí cuando ese impulso que le empieza a dar a uno interiormente, esa energía, pues uno siente como esas ganas de decir yo quiero también ser el alcalde, y ahí fue cuando empecé a pensar que podría yo también llegar a presentarme y ser alcalde, no simplemente quedarme en el tema de que quiero, pero tenía que hacer el ejercicio, lanzarme, y pues me lanzo, y pues bueno, sea que lo que Dios quiera. Bueno, entonces ya por el gusto de lanzarme a la alcaldía, pues eso pues se remonta pues a haber tenido esos cargos en el municipio previamente, ¿no? Como personero y como secretario de gobierno. Entonces ya en el año 2006 ya empezaba a hablar con la gente, mi intención de querer ser alcalde, que pues de pronto si me apoyaban, ¿no? Bueno, y bueno, pues todo ese proceso que empieza uno y con ese impulso. En su momento encontraba, bueno, ya como en el 2007, cuando uno a veces personas o buscaron uno líderes, la gente le decía a uno, y bueno, ¿y a usted se va a lanzar? ¿Y cuál es el grupo que lo apoya? Me decían, no, yo no tengo ningún grupo. La pues típica. Simplemente yo, y pues igualmente hasta lo desmotivaban a uno, y dicen, pero eso se necesita tener un grupo grande ya que lo apoye y tener harta plata. Yo decía, pero yo pensaba, decían, pero bueno, yo para qué quiero, pues simplemente pues uno decir, iniciar un proceso como uno veía una campaña, después ir a recorrer, hablar con la gente, pues lo que necesito es ir a convencer a las personas, a la gente, a la ciudadanía, a los campesinos, pues hacer el recorrido como cualquier campaña, pero no necesito alrededor mío que no tuviera un grupo grande como para decir que mire, que ellos me apoyan, entonces que por eso apoyen. Pero yo creo que eso es un tema bien importante. Ahí hago un paréntesis, que Villapinzón se ha caracterizado, sobre todo en el área rural, que la gente sabe tomar decisiones. La gente aquí no se deja convencer tan fácil porque le dan comida o porque le llevan cosas, bueno. Pero la gente sabe votar. Villapinzón se ha caracterizado siempre por eso. O sea, hay unas sorpresas enormes en nuestro municipio en cuanto a la elección de alcalde, y que eso realmente sí se le abona a la ciudadanía de Villapinzón, que tenemos sentido de pertenencia. O sea, la gente sabe votar, no sé, en su momento la gente puede decirle, bueno, en el campo pueden ir multitudes, pero la gente al momento de ir a las urnas, la gente sabe y con conciencia vota por quién vota.
Don Ramiro, una cosita. Bueno, empezamos ya con esta campaña política. ¿Su merced recuerda cuál era el lema? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos puede relatar de pronto del momento de que su merced se inscribió? Sí, mi lema como tal en su momento se llamó Villapinzón Oportunidad para Todos, que es inclusive pues él mismo se mantuvo durante ese fue el lema de la campaña y se mantuvo como lema ya en la administración. La inscripción, pues ya cuando se había hecho el proceso previo, igual, o inclusive una de las anécdotas es que en su momento cuando estaba consiguiendo pues el aval para poder que me respaldara para escribir mi candidatura como alcalde, recuerdo que fui a Bogotá y eso fue como 3 días allá sufriendo para que me dieran el aval, casi no sale, o sea, eso fue una cosa toda chistosa y en un momento apareció alguien porque yo estaba buscando que me dieran el aval del partido de la U en ese momento. Y alguien también del municipio estaba buscando que le dieran ese aval, o sea, había una fuerza política ahí o alguien que supuestamente se lo iban a dar a esa persona, entonces que no sé, entonces yo no sé, apareció en su momento un senador que era de por allá de Antioquia, un muchacho que era que es de Bogotá, que es pues era el asesor de él, bueno, así, entonces me dijo, venga, yo le ayudo a usted, que no sé qué, y resultaron dándome a mí el aval. Bueno, eso fue el mismo, que sí, yo me estuve inscribiendo, no recuerdo si fue el 6 o el 7 de agosto, que había plazo hasta ese día, y el día anterior estaba ya, mejor dicho, pues, no tenía el aval, por decirlo, casi me quedo por fuera de la inscripción, pero las cosas al fin se dieron, ¿no? Lo que está por suceder, lo que es para uno, dicen por ahí. Bueno, sí, es verdad. Ya, pues en la inscripción, sí, pues no fue un grupo tampoco nutrido. En ese momento, pues todavía no había una fuerza en mi campaña, ¿no? Aún estaba débil la campaña. Solo que en ese momento muchos decían que casi que la fortaleza de una campaña siempre dicen, no, es que quien lleve harta gente a la inscripción, ese es, ¿no? Eso yo creo que es mentira, ¿no? Una campaña se puede elevar o se puede coger una fuerza enorme cuando se hace la campaña o o en el momento que esté haciendo campaña, pues se puede debilitar mucho. Llega un momento que se debilitó y dice no, pues por todo, ¿no? Sí, es verdad. Porque dependiendo de las promesas, dependiendo del lenguaje que utilices, sus actuaciones que haga, bueno, son tantas cosas que influyen en una campaña que, o sea, yo decía en su momento que el que menos comete errores en una campaña, ese es el que puede ganar. Y el que más, obviamente, que convenza a la gente con unas buenas propuestas, pero eso sucedió, creo que en mi proceso de la campaña, que yo, a pesar de muchos me veían abajo, pues, muy débil, y era así. Yo siempre mantenía una fortaleza en mi interior, o sea, no sé de dónde me llené de eso, pero algo pasaba en mí, o sea, que alrededor mío de pronto llegaba gente, inclusive la misma gente que estaba acompañando a uno, que vaya a tal sitio a hacer, por ejemplo, perifoneo, que vaya a tal cosa o vaya a visita. Entonces la gente, ay, no, eso por allá no voy, que eso allá no hay nadie. Entonces llegaban con la desmotivación, ¿usted qué va a ir a hacer allá? Eso. O en el mismo desarrollo a mí me tocó una vez hacer perifoneo porque nadie fue, o sea, me tocó ir allí mañana, entonces que no fueron porque el señor no quiso ir. Pues yo me cogí y dije, pues me voy yo y llegó otra persona y bueno, caminamos a hacer perifoneo. Hasta eso, o sea, pasaban cosas, son curiosidades, ¿no? Que pasan, pero era eso, o sea, y uno decía, no, yo tenía que tener una fortaleza porque al lado de uno llega mucha gente que lo desmotiva y que si uno no, pues eso es lo que digo yo, que si no tuviera tenido esa fortaleza seguramente no, pues uno se deja creer y dice, bueno, sí, no voy por allá, eso está difícil, nunca apareció eso ni en mi cabeza ni en mi corazón, sino simplemente había una fuerza interior que me impulsaba, que eso, ante todo, eso fue lo que creo que más me impulsó a mí para lanzarme a la alcaldía, esa fuerza interior. Había algo, como dicen, había un espíritu interior mío que me impulsaba, o sea, algo extraño, yo sí sentía eso, ¿no? Era una cosa rara, pero sí, es verdad, por ahí dicen que si uno
no se motiva a sí mismo, que no va a Sí, motivar. sí, entonces, y cosas, bueno, pues así en la campaña, inclusive, una anécdota también, yo me acuerdo que esa época, pues con todas esas dificultades que habían, alguna vez prendí el televisor como a las 6 de la mañana, me levantaba temprano y mira, prendí el televisor y estaban pasando unas, pasaban una serie, no una serie, no, un programa donde me acuerdo que se llamaba el señor que era un motivador, se llamaba Nelson Abdul. Nelson Abdul. Nelson Abdul. Y lo prendí, empecé a escucharlo y empezaba a decir precisamente todo eso de que usted no se debe dejar influenciar de las personas de otros, que si usted tiene un proyecto o lo que usted está pensando, tiene que hacerlo, fije la meta, hágalo, no se deje de influenciar porque personas que van a llegar, eso no se puede hacer, esto, porque lo otro. Y como que ese señor hablaba por la mañana y por la tarde aparecían esas cosas que él mencionaba. Sí, eso, unas cosas tan raro. Y yo decía, y esa persona apareció ahí en televisión diciendo eso y fue el que casi que me motivaba a mí a que yo tenía que seguir, que yo era el director de mi campaña y que por ninguna razón nadie me podía decir, o sea, no era que no me dejara asesorar, sino que más bien no dejar influenciar negativamente, más bien a eso era que le apuntaba, inclusive hasta los mismos, hasta cosas como que decía, ¿y yo qué voy a hacer? Porque realmente el tema de escasez de recursos de la campaña era alto. Pero entonces en esa motivación de ese señor que hacía en las mañanas, hablaba de los recursos, de la plata, porque cuando uno tiene metas, a veces dice, voy a hacer tal cosa, pero a veces, y hasta uno lo repite siempre, dice, pero ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos? Entonces decía, no importa, los recursos, lo importante es que usted mantenga las metas y las cosas que quiera hacer, quiera una meta, llegar allá, pero obviamente que trabaje para eso, que en cuanto a los recursos y otras cosas que necesite, simplemente la vida se las va dando, van llegando, uno no sabe por qué, pero si su cerebro está enfocado hacia eso, o sea, proyecta una energía, esa es la energía, y van llegando las cosas, simplemente van llegando. Y así me ocurrió, realmente eso, lo que escuché, a mí también me ocurrió eso, porque yo decía, a veces no, que no hay para gasolina, o que no hay para llegar allá a la gente darle pues un refrigerio, donde tenía la reunión. Y de pronto resultaba, no, llegando a la campaña, la gente llegaba, tome, llegaban las cosas, llegaban, sí, que el día de la gasolina ya alguien llegó y dice, oiga, tome, allá le dejé pago esta semana la gasolina. Me sorprendía yo mismo, decía, pero es tan raro, o sea, y así salió eso, lo que le dije ese programa de televisión, y yo, entonces yo decía, no, eso a mí pues cuando pasó eso, yo estaba, o sea, y tenía una convicción grande, decía, yo voy a ganar, o sea, mi corazón decía, yo voy a ganar, o sea, tenía esa mentalidad, ¿sí? Iba para allá y no sé, pero a mí todo se me está dando, simplemente llegaban las cosas, pero no, yo no necesitaba pronto ir a rogarle, ay, colabore, me presten, yo no hice un préstamo, yo no solicité un solo peso para decir, oiga, preste, ir a pedir plata para que me prestaran, no lo hice. Yo no, por ejemplo. Bueno, Ramiro, pasamos en esa etapa de todo el tema de campaña, todo eso. ¿Qué pasó el día que a su merced le dieron la buena noticia? Que había ganado. La buena noticia que había ganado, pues yo vivía en Villapinzón, ahí en el casco urbano, en Villapinzón. Ahí cerca, inclusive cerca como a una cuadra del Coliseo, donde se realizaron ese día las elecciones. Ese día las elecciones, recuerdo que llovió. La lluvia empezó desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero fue un aguacero todo el día. O sea, fue una cosa, pero un aguacero, señor, pero era que llovía y llovía, pero un aguacero ese día. Y en el Coliseo, digo, no, esto. Pero no obstante, la gente, bueno, fue a votar, sí, a Dios gracias, eso. Hasta yo me pegué una lavada, yo a las 5 de la tarde, yo ya estaba sin voz, porque pues por la lluvia, por todo el aire, yo ya estaba disfónico, ya a las 5 ya no podía hablar, ya no tenía voz, yo estaba, entonces, pero bueno, ya cuando a la hora de los resultados, me acuerdo que me llamó en ese momento, alguien me llamó, porque uno llamaba a los que estaban adentro haciendo allá como testigos que tenía uno, ¿cómo va eso? No, todavía no se sabe, pero resultó llamando una señora por allá yo no sé por qué estaría allá, la esposa del señor Álvaro Forero de Chasques, que inclusive allá
Esa vez cuando fui a pedirle la colaboración a don Álvaro, pues él dijo que él no podía porque él estaba colaborando al profe Clímaco. Yo le pedí el favor a la esposa de ella y ella dijo, sí, yo sí le voy a colaborar a usted con mucho gusto y mi voto es por usted. Ella me dijo, me acuerdo. Sí. Y ella estaba del Coliseo esa vez y fue la que me llamó, hola Ramiro, creo que ella es, no sé si es de descendencia venezolana ella, no sé. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Ya tú ganaste, me dijo. ¿Cómo así que yo gané? Dice, sí, porque ya me dijo así la señora. Ella tiene un acento costeño, entonces ya tú ganaste. No sé. Digo, pero ¿cómo sabes? Mercedes dice, sí, porque ya 3 meses que ya usted está ganando, me dijo. Me dice, sí, pero falta el resto de días. Eso ya usted ganó, me dice. En ese momento, bueno, entonces yo sentí. Bueno, ya empezaron a llegar todos los mensajes, ya empezaron a llamar de allá que en tal mesa ya empezaba a ganar. Pero yo lo tomé con una tranquilidad, o sea, no sé, a mí no me dio no me dio tanta la emoción, o sea, sí, bueno, de pronto estaba contento, pero no era esa euforia de que mejor dicho, uy, que gané, o sea, no lo sentía así. Y estaba como tranquilo. Entonces yo en ese momento ya pensé, ya lo que me puse fue a pensar, ya lo que me acuerdo que lo dije delante de Hilda, mi esposa. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya gané, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa fue como mi impresión. Y después de eso, cuando empezó a llegar la noticia de todos los amigos ahí cercanos que estaban, porque habían poquitos en el apartamento, entonces yo no tenía ni previsto decir que iba a hacer alguna gran celebración o que iba a hacer una fiesta por algo. No, nada de eso, yo no tenía nada preparado para eso. Y entonces, unos amigos resultaron ahí, acuérdense que yo los miré y estaba así como ahogándose. Me tocó correr a la cocina a sacar un vaso de agua. Le dije, tome, ¿qué pasó? Y estaba que lloraba y de la emoción, o sea, ese fue el choque. Y con a dos personas les pasó de los que estaban ahí. Me acuerdo yo que uno de los que estaba como casi que en shock recuerdo que fue el finado Omar Quintero. No sé si usted lo recuerda. No. Él, entonces dije, ¿pero qué le pasa? No, estaba un hecho, o sea, casi que se infarto. Le dije, cuidado, pero vea que sí se infartó, se murió porque se murió joven él, después de que salió la administración, bueno. Pero él y otra persona, entonces casi que me tocó fue ponerme a calmar a los que estaban alrededor mío, decirles tranquilos, y ya, pues sí, como que decía, pero usted no está bueno, no le da alegría que ganó. Sí, ya, pues sí, ya no, afortunadamente ganamos todo, pero estaba yo como tranquilo, como pasmado, como el mismo cansancio, como que pues sí, ya sí ganamos, afortunadamente. Y, pues todos los alrededor mío, ya, ese día ya se celebró, alguien por ahí improvisaron en una casa creo que de Marta Moreno, ahí donde la familia, que hay un espacio grande, y se hizo ahí una reunioncita. Sí, yo recuerdo mucho. Es una reunioncita ahí de casi que agradecimiento a la gente que asistió allí y ya. No fue así mayor cosa de pues darle las gracias a la gente ese día y ya. Pues, afortunadamente pues se ha ganado, ¿no? Bueno, ya pasamos al transcurso de la campaña, ya se ganó. ¿Cómo fue ese primer día cuando se posesionó como alcalde? No, ese primer día, bueno, pues eso yo me posesioné el 1 de enero. Se hizo una celebración eucarística, una misa. Fue como que a las 10 de la mañana. Ya los actos de posesión se fueron en el parque casi a las 11:30, 12 del día. Así se presentó pues el gabinete con el que iba a trabajar, o las personas que me iban a colaborar en las diferentes secretarías. Y inclusive ya ese día tocó pues fue el consejo también sesionó, porque pues había que elegir en el del consejo tenía que elegirse el consejo municipal, la junta directiva, porque yo me posesioné ante 2 testigos o 3 testigos. Me recuerdo que ahí en el parque, que fue don Bernardo Garzón y Fabio Silva. Pero fue una celebración muy ¿qué? Por decirlo así, muy simple. Sí. No tuvo un realce, no has dicho de lujos, ni nada, no, fue algo muy sencillo, fue muy sencillo. No, y ya, pues pasar y ya ir a presentar, al consejo, a instalar las sesiones del consejo, ese primer día, ya pues de trabajo, arrancar a trabajar ese día. Bueno, que pues ya era primero, ya casi todos pues tenían sus compromisos, familia, que terminamos como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya pues uno dice, bueno, inclusive hasta almorzar a esa hora, porque no
Pero ya, al otro día sí ya a empezar el 2 de enero sin iniciar labores, ahí sí afrontar lo que realmente era lo que tenía que trabajarse por el municipio, ¿no? Todo lo que era el plan de trabajo, el plan de gobierno, empezar a ejecutarlo ya, porque eso era contra el tiempo. Sobre todo porque habían cosas que empezar era la velocidad, porque de los proyectos que yo tenía, era ese mismo año arrancar con ellos, y era ya, o sea, porque uno decía, proyectos como la formación o la creación de un nuevo colegio, no en forma, pues las dos cosas, en la forma física y en tema de crearlo como tal, porque no existía un colegio que pues se llama Luis Antonio Escobar, que era hacerlo, o sea, construirlo en documentos, en todo, en estructura como tal, y sobre todo los alumnos, los profesores, todo eso que era lo que había que arrancar con el colegio. Y que era una cosa, yo no sé por qué, pues una terquedad o qué sé yo mía, de que pues porque dentro de lo que yo pensaba pues lo que realmente había que haber un cambio en el municipio era que pues como solo existía la normal, y pues la normal obviamente que alberga, pues estaba arriba de los 2000, de las 2000 personas, entre jóvenes, niños y niñas. Sí, eran bastantes. Y pues que solo se daba la opción de la normal, pues como todos lo sabemos, de formación académica o pedagogía, ¿no? Pues obviamente todos no, pero uno teniendo en cuenta que Villapienson, que tiene otras fortalezas o otras, podría tener otra vocación, la gente, por ejemplo, del mismo saber técnicas en el campo, saber técnicas de otras cosas, inclusive el tema de cueros que no estaba siendo aprovechado, el tema de marroquinería. Bueno, entonces todas esas cosas, pues obviamente que no había todavía no existía como tal la estructura o decir sobre qué enfoque se le iba a dar al colegio. Pues existía que nuestro pensamiento sí era que tenía que ser técnico. El colegio tenía que hacer una formación técnica o técnica. Y pues apoyados también en el SENA, bueno, eso era pues buscando miles de cosas, entonces tocaba rápido hacerlo porque ya las inscripciones eran cuando yo me posicioné en 15, 20 días, tenía que arrancar el colegio. Rápido. Entonces dice uno, ¿y dónde están los alumnos? ¿Dónde están entonces hacerle promoción a todo eso, era de sentarnos a trabajar en eso. Y pues empezó en ese 2008 mismo el colegio, o sea, empezamos a hablar, o sea, desde el municipio, o sea, pues eso era casi que pues era mi responsabilidad, porque eso no había, de que teníamos que hacer un colegio, y yo empecé a inscribirlos ya, que íbamos ya la sede, una parte de la sede del colegio, pues arrancó ahí donde era antiguamente el colegio cooperativo, pues que eso es del municipio, esa sede, que alguna vez también allí funcionó un colegio que era me acuerdo que se llamaba, ¿qué? Gabriela Mistral, como que era ahí arriba, en la esquina, al frente de la emisora, digámoslo en este momento hoy. Pero era armar eso de los alumnos, de que empezara a convocar, de que tal cosa, yo ya no recuerdo cómo era teníamos que reorganizar el tema de los colegios, que la normal que cogí, bueno, en ese momento... O sea, ¿ahí hicieron la división de las escuelas rurales? No, todavía no, porque la normal ya tenía eso. O sea, inclusive en la administración anterior, cuando esas escuelas rurales, las escuelas que llamaban, la escuela ahí donde empezó, eso lo tomó la normal, porque eso no era un colegio, simplemente lo asumió la normal como institución del municipio. Pero porque nosotros no sabíamos para dónde coger, o sea, sí recibimos en ese momento unas matrículas de como de 80 niños. Y ahora dijimos, y nos tocó reubicar profesores y empezar, porque inclusive tuvimos que sacar, fue posterior, pues ahí se reubicaron los muchachos, se empezaron a ubicar en la sede que le digo yo, de que es del municipio, que inclusive donde estaba el colegio cooperativo en un momento, inclusive hoy la tienen, eso estaba... Pues que pensar que está como un poco abandonado, hasta un portón ahí que está sobre la calle se cayó, no lo han levantado, no han arreglado eso, pues va a terminar descayéndose esa sede, bueno, pues esas instalaciones, digo yo, porque pues esos son del municipio. Pero se empezó allí con los grados, arrancamos en ese momento con, inclusive no se empezó con primaria, fue con bachillerato.
grados, no, sexto, séptimo y octavo, de una vez arrancamos a recibir inscripciones. Porque había que, entonces siempre se recibieron como unos, no recuerdo si entre 80 y 100 alumnos. ¿Eso para qué año? O sea, bueno, eso fue apenas arrancó su... Sí, en el año 2008. En el año 2008. Pero eso fue, pues, ese fue la primera, empezando dolor de cabeza, o sea, pues, pero decía yo, corra, que no hay profesor para esto, pues entonces buscámoslo, mírenlo, a ver dónde trasladamos, miramos, porque afortunadamente el alcalde tenía toda la función en su momento de hacer traslados. Sí. Pero lo otro es que la figura del colegio aún no estaba como clara de quién le daba, quién era el que lo reconocía, si era el municipio, si era el departamento. Entonces ya cuando tuvimos la claridad de que era el departamento que tenía que, pues, generar esa nueva institución, pues había que sustentarlo muy bien por qué teníamos que tener, por qué el departamento tenía que darnos otro colegio o crear otro colegio en el municipio, porque pues había que fundamentarlo en la necesidad, porque pues era una necesidad por todas las razones de que pues el municipio solo tenía una institución de carácter pedagógico y el municipio tenía una vocación agrícola y tenía otras vocaciones y que había que orientar la educación hacia allá, un poco técnica. En cuanto a desafíos, aparte del colegio, ¿qué otro desafío tuvo? Pues desafíos en el municipio, bueno, no sé, se platica más adelante, de pronto hago un resumen general de las obras que sí, pero uno de los desafíos grandes que tuvo el municipio que en su momento estaba y que eso venía rondando desde casi todas las administraciones atrás que fueron elegidas popularmente, fue el Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado del municipio. A mí me tocó un momento difícil, en los más difíciles que haya habido, que fue la ola invernal del año 2010 y 2011, donde hubo la inundación del municipio. Bueno, eso fue una cosa aterradora porque acabó con todas las veredas, acabó con todos los caminos de las veredas. Eso fue una cosa atroz, durísimo. O sea, que decía uno, habían veredas totalmente incomunicadas, había, por ejemplo, Tivita, recuerdo yo, estaba incomunicada porque se vea, las vías simplemente se hundieron por el invierno, es que brotaba agua por todo lado, brotaba agua, la gente no podía movilizarse. Entonces fue una cosa bien complicada porque pues todos los días ese problema ¿qué hacemos con la vida? Pero como seguía lloviendo, no había, por más que uno quisiera llevar maquinaria, recebo, pues había que esperar a que dejara de llover porque realmente el agua brotaba del suelo, o sea, todo se convirtió, hay partes que la vía que se inundó y que inundó las vías, dañó los puentes, se llevó del Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Primero era un desafío grande porque lo primero que había que buscar era que para que a uno le dieran recursos para poder hacer los planes maestro de acueducto alcantarillado. Bueno, explico qué es el plan maestro de acueducto alcantarillado porque uno a eso se dedica. De pronto hay muchas personas que no saben de qué se basa este el plan maestro de acueducto alcantarillado básicamente estaba constituido en que el municipio, pues como tenía unas obras en cuanto a sus redes de alcantarillado, redes de acueducto y la misma plantas de tratamiento del acueducto, redes de aducción de donde viene el agua hasta la planta de tratamiento. El agua viene pues en tubería desde arriba, el nacimiento, por allá la quebrada Las Arenas, eso es lejos, como a 6 kilómetros allá, como a unos 4 kilómetros. Y pues todas esas redes estaban obsoletas, eran viejas, rotas, se rompían. Pues con lo mismo la ola invernal pues estaba dañando todo, se corría la tierra, rompía. Bueno, eso era un desastre. Bueno, me pasaron otras cosas que... Entonces, todo eso había que cambiar, sobre todo las redes de alcantarillado, acueductos. En el municipio no existía una red donde fuera aparte de la red de aguas lluvias o la red de aguas negras. Entonces, eso tiene que estar independiente. Eso no existía en el municipio. Las redes de acueducto eran redes que estaban en asbesto cemento. La tubería era asbesto cemento, que era pues antigua. Algunas redes las han cambiado, pero unos tramos pequeñitos en PVC. Pero todo eso había que cambiar. Pues sumado a eso era que pues, la intervención de hacer esas obras pues tiene que ir completo con el tema de arreglo de las vías. O sea, pues en su momento cuando se vieron era, pues imagínense trazar una tubería de 8 o de 12 pulgadas, creo que es,
para el tema de red de alcantarillado. Ya saben, pues era romper las vías, esto era, pues acá, pues imagínense romper todo el municipio, o sea, una cosa, y eso costaba muchísimo, y sobre todo hacer el proyecto como tal, porque eso requiere una planeación, requiere unos planos, requiere un levantamiento topográfico, requería un trabajo enorme. Eso no era de decir que ya conseguí la plata, no, eso tenía una planeación inmensa. Bueno, entonces explicado eso, habría que, para nosotros poder conseguir los recursos, teníamos que el municipio comprometer sus vigencias o sus transferencias de la nación en saneamiento básico de agua potable, que la nación le gira al municipio para atender lo de saneamiento básico y agua potable, para poder pues, precisamente atender todas esas situaciones de alcantarillado, acueducto, pero pues son recursos mínimos, que con eso no se podía hacer mayor cosa, pues era casi paladearlo, ahí tapar, hacer como dice, comúnmente llamamos bueno, tapar incendios o apagar incendios, ¿no? Esa es apagar incendios, así diariamente, ahí, pues, pero el tema de obras fuertes, no se podía con esos recursos. Entonces la única forma para poder conseguir los recursos era que nos metiéramos a un plan departamental de agua, lo que esa poquita plata que recibía el municipio, meterla a un fondo común en el departamento para que el departamento pudiera cofinanciar con otros recursos y la nación también pusiera otra plata para poder traer esas obras al municipio o esos recursos. Eso fue un primer momento donde pues había que convencer al consejo, porque el consejo tenía que autorizar. Bueno, afortunadamente, porque eso también fue una discusión grande y pues donde el consejo afortunadamente aprobó eso, se pudieron ignorar eso o dejar esos recursos que los cogiera el departamento a un gran fondo común y así con el Estado. Bueno, y la otra parte paralela era empezar a hacer todo lo que era contratar. Con esos recursos pues había que contratar, el departamento contrataba lo que era la empresa que iba a hacer todo el tema de diseños y la planeación, todos los proyectos, y eso pues requiere, eso no era un proyecto, eso eran cosas, uno cuando iba a mirar dice, ¿qué es lo de Villapinzón? Cuando iba uno a preguntar del proyecto, ¿en qué va? Entonces le mostraban a uno como algunas 10 carpetas, unos folios, así que los planos, que no sé qué, que lo otro, todos los estudios. Una cosa loca, así uno decía, y todo eso, sí, eso que mandaba y que ahí. Entonces dice, bueno, que ya casi, porque falta, porque hay un grupo de personas que lo estaba haciendo, que ya casi sale, que espere. Me decían, no, es máquina. Y empezó el invierno aquí en Villapinzón ya en el año 2010 pues bueno, ese proceso ya empezó, pues ya se empezaron a formular los proyectos. Y ya aquí ya empezó la ola invernal del 2010-2011, cuando empieza a colapsar todo. El acueducto, la tubería se reventaba arriba en el nacimiento, en la red de aducción que llamamos desde el nacimiento del agua, donde se recoge el agua de la quebrada de las Arenas hasta la planta de tratamiento. Habían unas fallas enormes que la tierra se corría por el invierno y rompía la tubería. Pues eso fue un desastre. ¿Y de dónde saca uno plata para eso? Corra, vágale. La gente, inclusive recuerdo que en una oportunidad de Benjamín Fernández, que yo creo es su tío, él llegó al despacho y me dijo, alcalde, tome, yo le presento mi renuncia, yo estoy mamado, y lloraba él, dijo, no, yo estoy estresado, estoy vuelto nada porque la gente me coge y me insulta en la calle, que hubo, que como era el fontanero, no hay agua, que no hay agua, porque nos tiene que dar agua, que usted es un gran no sé qué, que no hace nada, que no sé qué, y todo el mundo vacielo, groseros, y uno decía, pues espere, porque pues es que no había forma, o sea, realmente a mí me tocó ese colapso, el colapso del acueducto del alcantarillado llegó en ese momento. Tal fue el punto que se colapsó el paso del acueducto en la autopista norte, en la mitad de la vía se reventó, porque se reventó una noche cuando esa lluvia, se reventó la tubería. Nos quedamos todo el municipio sin agua como unas 3 semanas. Y entonces, ¿qué haga? Pues con carrotanques lleve agua a la gente. Sí, y pues dije, pero ¿cómo hacemos para arreglar en toda la mitad de la autopista? Hasta esas cosas pasaron. Pues vaya al departamento, corra por allá, busque a ver, es que pues, afortunadamente tenían un plan de mitigación para todas esas situaciones graves que habían. Entonces tenía una empresa donde enviaron un equipo para pasar por debajo de la carretera sin necesidad de romper. Entonces profundo, casi que es llamado un topo. Y por ahí pasar una tubería grande y meterle camisar y todo eso. Pero eso
tuvo harto, eso se demoró. Se pudieron viabilizar los proyectos a nivel del Ministerio de Ambiente y Vivienda, porque era allí donde se viabilizaban esos proyectos, y en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca. El proyecto en ese momento pues, se viabilizó cerca de los 6.000 millones de pesos, pues que es una cifra grandísima en el 2011. Para la época del mayo-junio, los proyectos ya fueron viabilizados para el municipio de Villapinzón, y los recursos se contrataron, o sea, es decir, que los contratos quedaron ya hechos para su ejecución en el mes de octubre del año 2011. Todo quedó contratado para que iniciara ese plan maestro de acueducto alcantarillado, que se empezó a realizar en enero del año 2012. Tan pronto llegó el nuevo alcalde, que en su momento pues llegó, empezaron a intervenir el municipio. Empezó Sí. cuando empezaron a decir la gente, uy, ese alcalde sí salió bueno, porque ese sí desde que llegó empezó a ejecutarlos, a hacer las obras. Ya todo estaba contratado, todo había tenido, pues imagínense, 4 años trabajando en ese plan maestro de acueducto alcantarillado, y pues no alcanzó el tiempo para ejecutarla, ya hacer la ejecución de la plata o de los recursos, y se empezó fue ya en la administración siguiente. Pero todo lo quedó contratado en mi administración, quedó todo programado, como les digo, la intervención de cambio de redes de acueducto, redes de alcantarillado, aguas negras pluvial. Y lo más importante, el tema de acueducto, de las redes desde el nacimiento de la red de aducción o de la bocatoma que conocemos, hasta la planta de tratamiento, y la planta de tratamiento ya para las redes de distribución del municipio. Todo eso se cambió, toda esa tubería, gracias a ese proyecto de plan maestro de acueducto alcantarillado, que por muchos años se soñó, y pues afortunadamente en mi administración lo pudimos sacar adelante eso, que no logré yo estar en el momento cuando se ejecutaron las obras, porque ya había terminado la administración, pero dejamos todos los recursos y todos los contratos hechos. Inclusive no puedo decir mentiras, porque pues los contratos están hechos en el año 2011. Ahí están los contratos, entonces eso no es yo me estoy inventando, porque cuánto dan mucho, pero es que las obras se hicieron a partir del 2012, 2013. Eso pues ayudó a mejorar el municipio, pues imagínense, un 100% en cuanto a sus vías, porque pues obviamente intervenir las redes de acueducto y alcantarillado, pues era romper el pueblo, romper las calles, y pues todo tenía que ir con arreglo de las vías, pavimentado, pues todo eso quedó hecho. Imagínense, había unas calles, pero unas vueltas nada, y eso se logró hacer gracias a esos recursos y a esos proyectos que se lograron sacar adelante para el año 2011. Listo, don Ramiro. Entonces, hay una partecita que fue la tragedia, todo el tema de la ola invernal, cuando el río Funza-Bogotá se creció, se llevó algunas paredes. Afortunadamente pues no hubieron víctimas fatales. ¿Cómo fue ese momento, su merced? ¿Cómo fue su actuar para dar la señal de alarma y Bueno, todo ese proceso? pues en eso se empezaron a presentar ya lo que fue porque inclusive la ola invernal arrancó fue en el año 2010. Recuerdo yo que, no sé, me parece a mí sí, si no estoy mal, que en el año 2010 ocurrieron unos hechos, pues empezaron a ocurrir unos deslizamientos en ciertas partes del municipio. No me recuerdo bien, pero sí hubo una tragedia en el municipio con el tema de la red de la ola invernal, que fue en Peña Sanabria, cuando hubo un derrumbe. Sí. Había una persona que en ese momento pasaba. Recuerdo yo que la vía quedó sellada, nadie se enteró, y cuando por la mañana, eso fue un jueves santo, que recuerdo yo que estaba yo inclusive en la misa de las 8 de la mañana, y me llamaron que pues como la máquina se fue a dar vía, ya encontraron un cuerpo ahí en el alud que había pasado la noche anterior por las lluvias. Fue un muchacho de apellido Guevara que murió en ese momento, pasaba, y el alud de tierra o el derrumbe lo tapó, ahí lo mató. Fue una situación muy triste pues para la familia, bueno, pero de manera general todo eso se empezó a vivir desde el año 2010, que pues, como sabemos conoció a nivel nacional
pues medio país o casi la totalidad del país estaba inundado. Aquí nosotros y lo que es Bogotá, Sabana de Bogotá, pues acuérdense que estaba Chía, todo eso, Cajicá estaban inundados, estaban en el agua hasta el cuello, urbanizaciones completas se habían inundado. Y aquí nosotros también, pues obviamente que ya en su momento pues se empezaron a crear todas las redes para efectos de mitigar con defensa civil, policía, para mitigar pues ese fenómeno ambiental que estaba ocurriendo en todo el país y pues principalmente para nuestro municipio, ¿no? Dentro del desarrollo de esa ola invernal ocurrieron, por ejemplo, las vías del municipio quedaron totalmente destruidas, hubo partes que supremamente inundadas, no había comunicación en algunas veredas, pero bueno, a partir de eso, pues obviamente era solicitar recursos del departamento. Afortunadamente en su momento el gobernador nos apoyó con maquinaria, con volquetas, pues, se permitió, tuvimos como 2 meses unas volquetas que nos dio el gobernador y para medio mejorar las vías, porque pues es que quedaron totalmente destruidas, no había realmente paso por la misma agua, porque el agua fue casi salir del suelo, a reventar, eso se hicieron casi, como comúnmente vemos como son los nacimientos de agua, por todo lado brotaba agua, era difícil, era complejo hacer vías totalmente, las vías en varias veredas, lo que hacía pues simplemente se hundían, había unos hundimientos de la vía, pues no había cómo pasar, porque eso tocaba hacer unas obras de infraestructura grandes, de filtros, bueno, eso, muchas obras que no se vieron porque pues era hacer filtros y pues, todo lo que se mete entre la tierra nunca se ve en esas obras, ¿no? Pero eso se pudo, salimos adelante gracias al apoyo de la gobernación también en su momento, sí fue una ayuda grande para ayudar en todas las veredas donde más pudimos, era trabajo hasta los sábados, se trabajaba con la gente y con ese apoyo que dio la gobernación con maquinaria. Pues uno de los temas grandes que tuvimos fue aquí con el 13 de mayo, recuerdo ese día, de la inundación del desbordamiento del río Bogotá, donde pues varias familias se vieron afectadas. El mismo municipio, ahí donde guardaba la maquinaria, varios equipos se dañaron. El centro cultural donde ya estaba instalado los computadores, la biblioteca que que inclusive hacía unos días habíamos hecho la dotación de esos temas como con computadores, con la biblioteca, que en su momento antes había venido ya la ministra y nos había prometido, y afortunadamente la biblioteca pues nos la trajeron rápido, una biblioteca municipal que fue donada por el Ministerio de Cultura. El tema de los computadores por el Ministerio de las TIC también dieron pues dieron un salón, habían como unos 30 equipos de cómputo, con su internet, todo eso, pues por la ola invernal ese desbordamiento nos dañó todo se dañó, o sea, esos equipos se dañaron, todo eso, eso fue caos. También allí estaba la ludoteca, que es un centro para un espacio que se había también dotado para los niños de primera infancia. Todo eso también se perdió. El mismo teatro que estaba en su momento, pues todo eso quedó inundado porque como el río se llevó. Entonces voy a volver a recuperar todo eso, volver a hacer gestión para recuperar y traer todo entre los equipos, la biblioteca, porque en una parte se pudo recuperar, pues ya no todo, pero sí en su gran mayoría se pudo recuperar y volver a que nos donaran los libros, bueno, todo eso porque pues era un gran material que se tenía ahí. Y bueno, pues con la ola invernal, pues imagínense, en el 2011 la cúspide de la ola invernal fue en mayo, cuando el 13 de mayo, y pues ese mes que llovía, que no descansaba las lluvias y nos tenían pues realmente agobiados, y pues eso hizo también que la administración en su momento, pues la gente dijera que era culpa del alcalde, ¿no? Pero pues era una situación que le salía a uno de las manos, se desbordaba, pues ya pues era natural, que era a nivel nacional, en muchos alcaldes la gente tenía el agua, como dice, el cuello. Pero pues se pudo salir de eso, o sea, no, a pesar de esas dificultades, logramos salir adelante. En ese día se tocaron las campanas. Muchas personas salieron de sus casas, de sus hogares. ¿Dónde las ubicaron esa noche? ¿Cuál fue la ayuda de pronto que les brindó la administración municipal? Sí, en esos momentos pues
con todas pues, esas personas damnificadas que quedaron aquí sobre el barrio del Carmen y aguas abajo de aquí del río Bogotá, que varios, pues al día siguiente, en esa noche, pues reubicar la gente en el Coliseo, pues allí era un sitio seguro, allí nos tocó reubicar la gente. Pues bueno, ellos como pues se tenían sus familias, algunos se fueron para donde familiares, algunas personas las ubicamos provisionalmente, se pudieron ubicar ahí en el Coliseo Municipal. Y pues mientras que pues ya en ese plan de contingencia de las ayudas a nivel departamental, que llaman plan de gestión del riesgo, bueno, habían entes, empezaron ya a llegar ayudas como mercados, colchonetas, mantas, cobijas, bueno, una cantidad de serie de cosas para ayudarle a toda esa gente, porque pues sí hubo inclusive un programa que, pues bueno, en todos esos programas que la gente se inscribió para ayudarle a mejorar su casa, a mejorar esos recursos, para mejor, porque pues como se dañaron tantas cosas, los mismos pisos, todo, pues las paredes se dañaron, entonces creo que se inscribieron unas personas para ese mejoramiento, pero esos recursos se demoraron un poco, no recuerdo si cuando yo salí de la administración se pudieron ejecutar esos recursos o no, sé que estaban ahí, pero bueno, en fin, etcétera, pues ese plan de mitigación, inclusive también en esa ola invernal hubo varias viviendas afectadas a nivel rural, en San Pablo, inclusive una de las personas que resultó afectada era un mismo trabajador de la alcaldía, que era pues don Efraín Orjuela, que estaba en la casa una noche, ese 13 de mayo, se les cayó la casa, quedó del piso, como si hubiera habido esa noche un gran terremoto aquí en Villapinzón, pero que causó unos estragos de enormes proporciones. Por ahí en el Moconcito se cayeron 2 casas también esa noche. Pues fue una cosa, como dicen, o sea, afectó a todos los sectores. Sí, apocalíptica, de que pues esa noche, desafortunadamente a veces el poder de las palabras, días atrás la gente andaba diciendo que aquí en Villapinzón se iba a inundar, no sé quién se inventó ese cuento, pero el poder de las palabras, mire lo que llega a ocurrir, una tragedia que ocurrió, la gente empezó a inventarse cosas y por alguna razón pasó eso, no sé, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, porque a partir de esa inundación de Villapinzón, fue que también se agilizaron los proyectos del Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado, si no seguro que esa plata hubiera sido muy complicado sacarla. O sea, eso fue pues sí fue una tragedia para el pueblo la inundación, pero a la vez fue una bendición porque nos ayudaron. Se aceleró un poco se aceleró el proceso para que dieran los recursos para lo del Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Bueno, Ramiro, pasamos a otro tema y me gustaría saber cuáles fueron sus obras durante su periodo como alcalde municipal. Bueno, hay unas obras, realmente desde el primer día que llegué a la alcaldía nos enfocamos en trabajar por el municipio, muchas necesidades que tenía. La construcción como tal, la formación como tal del Colegio Luis Antonio Escobar, tanto en la parte como institución misma legal, como en la parte de infraestructura. Esa fue una de las obras importantes y que hoy pues es para que generara un colegio de formación técnica. La segunda, el Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado, que pues eso fue un trabajo enorme del equipo de trabajo de la administración, y pues el mío en cabeza de que pues, había que estar allá pendiente en el ministerio, en la gobernación, llevando, mirando, apoyando qué pasaba con los proyectos, buscando pues que se aceleraran esos trámites. Bueno, ya en el tema de obras así puntuales, hicimos 4 hogares para niños en la vereda de San Pablo, Chigualá, Casablanca, y hay otra que creo que son 4 hogares que se hicieron en San Pablo, Chigualá, en el casco urbano. También se hizo un hogar de hogares para los niños de primera infancia. En la vereda de Guanguita, que llamaban el Partenón, ahí en la escuela de Guanguita abajo, la terminación de esa obra que en algún momento había iniciado que en paz descanse Fabio Sánchez, es una obra que estaba ahí tirada, imagínense una infraestructura que es un palacio, una vaina muy bonita. Se puso en funcionamiento como un salón comunal, como una obra pues para el beneficio de la comunidad. Allí, de acuerdo, esa vez que se consiguieron los recursos,
fueron 400 millones que se invirtieron en esa obra porque, pues, y se puso en funcionamiento porque nadie le metía plata a eso, botada ahí, eso duró como algunas 3 administraciones atrás que nadie le... A nivel de urbano también sacamos adelante lo que fue la reubicación o el funcionamiento como tal del centro de despachos o el terminal de transporte, que eso no estaba, o sea, era un desorden también. Era otra cosa que pues igual también se puso en funcionamiento. Obviamente que faltaron algunas cosas por completar, pero la idea era poder organizar eso y ponerlo en funcionamiento, entregarlo en funcionamiento a la comunidad. Se hizo el puente vehicular de la calle Quinta, que une las carreras sexta con la carrera séptima, aquí en el puente que comúnmente conocemos desde puente del finado Pastor Sosa. Ahí ese puente, porque también ese puente se había caído, se ha dañado, eso se consiguieron también recursos. Ese puente, cerca de los 400 millones de pesos también se invirtieron en ese puente. Una de las obras grandes que en el tema de educación que se hizo por Villapinzón fue acercar al SENA al municipio. Recuerdo tanto yo que se hicieron las obras aquí en el centro, donde es el puesto de salud. Ahí se reubicó el piso segundo, entre segundo y tercero se hicieron unos salones y ahí se puso en funcionamiento para que abrir carreras técnicas y tecnológicas. Recuerdo yo que en el año 2008, entre el 2008, 2009, 2010, nosotros llegamos a tener 300 alumnos del SENA capacitándose ahí, o sea, nosotros, o sea, realmente tuvimos también un gran acercamiento con la directora o el director del SENA a nivel de Cundinamarca, que nos brindó todo el apoyo, o sea, pues eran varios jóvenes estudiando ahí, o sea, eso causaba pues una gran alegría ver que, pues como ya les exigían ahí un uniforme, ver todos esos alumnos que habían del SENA allá en Villapinzón, pues era una sede grande del SENA Villapinzón y pues pensando precisamente en formar tantos jóvenes que no podían tener la oportunidad de ir a la universidad y que la única opción, pues yo creo que el SENA es una gran opción para después conseguir trabajo, bueno, formarse las personas y se logró, o sea, eso sí me causaba una gran satisfacción porque inclusive después yo me pude encontrar por ahí con algunos muchachos que estudiaron en el SENA y que después, gracias a eso, consiguieron su trabajo porque niñas que por ejemplo estaban por ahí en el campo y alguna vez una niña, una anécdota que de eso me recuerdo, llegó la chica allá a la alcaldía, al despacho de la alcaldía, me dijo, mire, alcalde, yo quiero entrar al SENA, yo no quiero quedarme en la casa porque allá, sí, ahí nosotros somos pobres, pero entonces me estoy condenada a quedarme allá pues de pronto por ahí ordeñando una vaca, 2 vacas, pero no tenemos, ¿por qué no me ayuda para entrar al SENA? Porque yo quiero estudiar, pero no tenemos más plata. Le dije, pues sígase presentando, le decía, estudie tal cosa, pregunte qué es lo que más opción, sigue estudiando y después presenta las pruebas, hasta que ella logró. Y después alguna vez ya me la encontré cuando salió y se me acercó y feliz, decía, no, gracias a que en ese momento estuvo el SENA aquí, hoy día ya estaba trabajando en Bogotá en una empresa, y dijo, y me pagan bien gracias a la formación que tuve en el SENA. Entonces dice uno, ahí estaba la posibilidad de ayudarle a la gente. Sí, es ofrecerle herramientas a los jóvenes. A los jóvenes, sobre todo era eso, y entonces eso sí que era una gran satisfacción, más que de pronto una obra de arena y cemento, que a veces uno dice, es que las obras porque están ahí. Pavimentación de la vía a Lenguasaque, una parte que se había dañado entre el ferrocarril y eso es como casi la carrera. El 20 de julio. 20 de julio. Esa vía, esos recursos se lograron conseguir para pavimentación devolver porque esa vía estaba despedazada, o sea, estaba dañada. Ahí se repavimentó todo eso y fue una buena obra porque hoy día permanece, imagínense, desde el año 2011 hasta hoy, y claro, eso está bien, está en buenas condiciones pesados. Y se hizo, y vea la calidad de la obra que se hizo y quedó muy bien. Se hicieron unas placahuellas subiendo para la vereda de Quincha abajo, yendo para San Pedro. Allí se hicieron unas obras, se pavimentó una parte de la vía que va para Peña Sanabria, eso casi fueron 500 metros. ¿Qué más hay de obras? Bueno, ya en cuanto a vías, por ejemplo, se hicieron alcantarillas muchísimas, porque pues por la ola invernal también hubo recursos para mejorar las vías, pues con el tema de alcantarillados, Bosch Culver,
se hizo por allá en San Pablo, un bosco, una vía que hay que no tenía un paso, arreglo de las escuelas, de salones, bueno, pues es como en general lo que pues, de pronto una administración debe hacer en obras. Se me escapan muchas, ya no recuerdo, ya se me olvidaron a mí las obras que se hicieron, pero pues de pronto en el tema de dotación, la misma dotación del centro lúdico, porque el centro lúdico, pues cuando yo llegué, pues eso simplemente no era el centro lúdico, eran las paredes. Todo eso se dotó en su momento con la biblioteca, computadores, el mismo internet que empezó a funcionar para los muchachos. Inclusive lo del SENA, pues eso, el SENA nos colaboró inclusive con todo el tema de dotación, porque ellos tenían todo ahí, tenían pues obviamente en las aulas de clase pues estaban pupitres, tema de ayudas audiovisuales, allí inclusive pues se generó un apartamento, me parece, para Sí, para los médicos. bueno, y el centro de salud, pues Sí. obviamente que también se ayudó pues para los médicos, bueno, todo eso en el tema de salud fue mucho lo que se hizo. Socialmente, pues a nivel del desarrollo, por ejemplo, social, en las veredas, atención de la primera infancia que se llevaban, había unos programas bonitos de atención de niños recién nacidos, de madres lactantes, se hacía seguimiento. Bueno, creo que pues en esos programas, no sé si aún, pues, creo que continúan ahora, pero era una atención integral pues a la familia. Nosotros hacíamos un programa especial que era Abriendo Campo. Teníamos que una vez al mes salíamos a una vereda donde integramos a la comunidad. Nosotros como administración íbamos allá, atendíamos, la gente ayudaba, ese día pues, si había que hacer una labor, una obra en la escuela, pues todos, digamos un ejemplo, pintar el salón, pintar la escuela, hacíamos la jornada de vacunación de animales o para por ejemplo, lo que son las mascotas, los perritos y los gaticos, en ese día todo, entonces se concentraba en la escuela todo, toda la funcionalidad de la administración municipal y pues era buscando el acercamiento con la comunidad para que pues de alguna forma aquellos que no podían llegar pronto no lo encontraban a uno, que querían hablar con uno en el municipio, pues fuera ese espacio, se abriera ese espacio para estar cerca de la comunidad con la población rural. ¿Alguna otra de pronto? Sí, no, yo tenía mi ayuda por ahí. Cuéntame por favor. Una obra importante que hicimos fue en el nacimiento del río Bogotá. Allí se hizo todo el cercado del nacimiento del río Bogotá. Se cambió la cerca pues, para proteger esa zona de páramo allá y sobre todo el nacimiento. Se hicieron unos senderos. En su momento la CAR realmente también fue un apoyo grandísimo porque ella nos ayudó con varios recursos. Entre eso pues estaba generar los senderos allá, que pues para que la gente fuera y conociera, pero realmente bien, que quedara algo bonito y que hay unos miradores también que se hicieron para que la gente contemplara lo que es el nacimiento del río Bogotá, hasta ese punto llegar ahí, pues no permitir que avancen más porque pues eso causa un gran impacto negativo sobre el ecosistema. Allá se invirtieron hartos recursos en eso, inclusive también aquí se lograron conseguir unos recursos porque también las bancadas de los ríos, cuando en la ola invernal del río Bogotá, aquí por la carrera quinta con sexta, ahí en el puente que llamamos de los zorros, comúnmente le dicen así, ahí en ese puente la bancada se iba, ya el río estaba socavando pues, la bancada de la carrera quinta, ahí se consiguieron esos recursos para hacer ese muro de contención, pues eso valió harta plata porque es un muro grande. Otro muro fue arriba yendo para Quincha, casi sobre la quebrada, que la CAR también dio esos recursos porque también estaba socavando la vía que va para Quincha, se iban a quedar sin vía. Entonces todo eso se arregló. Recuerdo yo que decía que no podía yo pavimentar vías ni hacer nada hasta que no arrancara el plan maestro de conducto alcantarillado porque era una malversación de recursos o unos recursos que se iban a perder si me ponía yo a intervenir a pavimentar hasta que no metían la tubería, y rompieran vías. Pero gracias a ese plan pues se pavimentaron muchas vías y mejoraron
pues la mayor parte de vías del municipio pues se mejoraron, o sea, pues, todo eso ayudó a que pues, realmente a partir de eso, pues ya obviamente que los que vienen pues es hacer obras, digo, en mi pensar digo, es de maquillaje del municipio, ya mejorar los andenes, mejorar las vías, mejorar espacios que están a la vista de todos, ¿no? Ese plan maestro que quedó, pues era a la vista de todos que se estaban haciendo las obras, pero hoy día la gente dice, pero ¿qué hicieron? No? Pues como todo queda enterrado, la gente no sabe, pero la gente no sabe, lo único que sabe la gente es que le está llegando bien el agua a su casa, el agua potable, hay una red de acueducto que no tiene problemas, que hay unas redes de alcantarillado que funcionan, que todo eso. Pero todo eso, pero como yo lo tengo, pues como eso no está a la vista de la gente, entonces no sé, esas son obras que no se ven, pero realmente esas son las obras más importantes que tiene en este momento el municipio. Que tengamos agua potable, es que machera, porque mientras que cuando no tenemos agua potable, entonces dicen, pero ¿cómo así que no hay agua o por qué? Entonces ahí es pero como todo, cuando tenemos las cosas, no las agradecemos, entonces... Sí, y que además de todo esto, nos va a ayudar también a reconstruir la historia de Villapinzón, cuáles fueron sus esfuerzos, cuáles fueron toda la gestión que ustedes desarrollaron y también visibilizar a cada uno de los exalcaldes cuáles fueron las obras desarrolladas. Usted con su experiencia como exalcalde, ¿qué consejo le daría a un joven que quiera participar en política, que de pronto desee ser alcalde? Lo que pasa es que un joven siempre dice pues que arriba están, o sea, uno está pequeño y dice, llegar allá, uno piensa que la vida no pasa tan rápido y pasa rápido, ¿no? Siempre hay que proyectar uno, igual todo está en la proyección de metas de las personas, independientemente, yo creo que independientemente de que sea la política o no, de llegar a ser alcalde o que querer llegar a intervenir en las decisiones del municipio. Pero siempre como joven, pues sea lo que sea, tenemos que, o sea, desde uno fijar unas metas en su vida, hay que fijar metas. Otros dicen hay que soñar. Sí, es cierto, eso es válido, hay que soñar porque el que sueña pues llega allá, porque si uno no sueña y no dice, no, ¿qué quiere hacer en la vida? No, esperar a ver, no, yo creo que hay que buscar a tener un horizonte y decir, ¿qué quiero yo llegar a hacer en mi vida cuando pues sea adulto? Si soy un joven, soy niño, pues, más allá, ¿qué quiero llegar a hacer? Esa meta tiene que necesariamente construirla en su cabeza, porque si uno no construye eso, pues simplemente va a esperar a que el día al día a ver a dónde lo lleva, como que dice a dónde lo lleva la corriente, sí. Lo va mandando para acá o para allá, no, pero hay que tener unas metas claras para poder llegar allá y soñar, pues de pronto la mayoría, pues no, sí, muchos dicen, no, yo no, ser alcalde no quiero participar en las decisiones del municipio, pues, pero sí hay muchos que de pronto que lo quieren hacer ya después de jóvenes, les empieza a interesar. Es importante hacerlo porque pues así se empieza a construir pues es nuestra casa, ¿no? Es la casa común del municipio, en este caso municipio de Villapinzón, es nuestra casa común que entre todos debemos construirla, y más un joven pues pensando, decir, yo quisiera soñar que en mi municipio en el futuro existieran tales cosas, por decir un ejemplo, que en Villapinzón que exista un hospital. Entonces dice, para llegarlo a hacer, pues voy a mirar cómo ayudo a hacerlo, que no tengamos que desplazarnos, por decir, a Bogotá o a otro lado. Bueno, digo un ejemplo, por decir algo, que sea ese hospital. Entonces, para poder llegar, pues tengo que tener conocimientos en salud, tengo que tener conocimientos administrativos de tengo que conocer cómo es el Estado, cómo funciona, de dónde salen los recursos, cómo hacer, pues todo eso es un proceso que tiene que llevarse a cabo gracias al estudio, al conocimiento de muchas cosas, ¿no? Porque pues de pronto uno desde un lado dice, pero ¿por qué aquí no hay un hospital? Un hospital no funciona porque sí, un hospital funciona porque primero pues hay que ver cómo son las políticas de salud en el país. Es un sistema. Entonces eso no es así, pero precisamente hay que conocer y hay que estudiar y empaparse de muchas cosas para poder llegar a decir si puedo cumplir esa meta o no la puedo cumplir. Pero así, y en todas las metas, no solo en eso, en cualquier meta que se proponga uno, pues obviamente que hay una serie de conocimientos que hay que tener claros para poder alcanzar esas metas, ¿no? No sé si sea la más sencilla, pero algo tiene que tener
No es que sea nada de ciencia, pero sí hay un conocimiento importante que tener claro. Todo sobre Villapinzón. Historia, leyendas, economía, cultura, gastronomía y mucho más. Síguenos en nuestras redes. Deja tu comentario, dale like y comparte. Hasta el siguiente video.